Buenos días al auditorio. Vamos a hablar hoy del PIB, que es un asunto que ha salido a relucir en estos días a partir de que el presidente López Obrador abrió un debate con el Fondo Monetario Internacional. Ahí está con Christine Lagarde. Ahí está con Christine Lagarde, que ya no es del FMI, pero bueno, ella es la que vino a México y el Fondo Monetario acaba de bajar a -1 el pronóstico de crecimiento para este año. Entonces, lo que importa aquí es que ese PIB, el que utilizan para medir la economía, supuestamente no solamente no mide la economía, sino que además esconde o cubre o encubre el verdadero saqueo y el desangramiento de la economía nacional durante los últimos 30 años. En la siguiente imagen tenemos al que creó Kuznets, que fue el que creó esta idea del PIB, pero él mismo decía que no jalaba muy bien, que era nada más como una aproximación, ¿verdad?, de lo que pudiera hacerse. Así que en esta siguiente imagen estamos viendo lo que ya hemos presentado aquí. Esta línea somos los mexicanos o la economía nacional, que como vemos ha estado estancada y por abajo de los demás de la OECD y con los que comercia. Digamos que el estancamiento se acentuó con Peña Nieto y Calderón, principalmente. La economía fue flat, o sea, plana, no creció, ¿verdad? Eso lo dice el PIB y eso ya de por sí es malo, de que no hayamos crecido, ¿verdad? Pero aún lo más importante es lo que no se ve. Y lo que ha ocurrido en México, lo vamos a ir viendo con esta siguiente imagen, pues es el crecimiento del endeudamiento, ¿verdad? Es decir, la deuda de 85,000 millones a $500 millones de dólares, ¿verdad? Que es lo que está ahorita, o $500 billón. Que es lo que tenemos de deuda ahorita y que viene siendo como 11 billones de pesos, más o menos lo que tenemos de deuda. Eso también se disparó durante estos procesos y eso no se refleja en el PIB. El PIB ni lo pela, el proceso del endeudamiento. ¿No? La siguiente imagen están las ganancias de los bancos, la mayoría de ellos extranjeros. También se dispararon, crecieron anualmente en un 22% las ganancias, mientras la economía crecía supuestamente solo 2%. Ese parásito financiero que son los bancos extranjeros que se llevan la lana, lo que ganan, eso tampoco te lo dice el PIB, ¿verdad? Entonces, lo dramático, lo fuerte de la destrucción del país no lo menciona, ¿verdad? También el crecimiento de la bolsa de valores, otro sector parasitario, que es la bolsa de valores, porque ahí se gana dinero sin trabajar, nomás moviendo papeles. Y la economía tiene que cubrir esa ganancia, ¿verdad? También se disparó durante estos tiempos. Tampoco ese desangramiento, tampoco lo menciona el PIB. Y en la imagen siguiente, pues el crecimiento, por ejemplo, de este parásito, que son los casinos. Desde la época de Krill y Fox, que se aprobaron los primeros 60, pues se han ido creciendo y creciendo. Ya están en cada esquina con las maquinitas esas que saquean los recursos de las familias, ¿verdad? Los sueldos de las familias se van aquí, se pierden aquí. Hay mucho ludópata aquí en Nuevo León, tenemos como 60,000 adictos al juego, ¿verdad? Eso tampoco te lo dice el PIB. Y en la imagen que sigue, lo que sí te presume el PIB, lo que sí el PIB está mencionando como supuestos logros, ¿no? Son las exportaciones, porque esas sí crecieron. México se volvió muy exportador, sobre todo a partir del Tratado de Libre Comercio. Pero veamos la paradoja, aumentan las exportaciones, la imagen que sigue, aumentaron las exportaciones de automóviles y de partes de automóviles, que es en la que supuestamente somos campeones, según decía Peña Nieto, que es la raya azul. Pero la roja es la industria nacional, esa ni se movió, permaneció estancada. La industria en general y buena parte desapareció, lo sabemos muy bien aquí en Monterrey, ¿verdad? Porque la industria de Monterrey o desapareció o pasó a manos extranjeras durante estos sexenios neoliberales, ¿verdad? Y esta exportación automotriz pues viene siendo mero saqueo, ¿no? La imagen que sigue es también otro aspecto. Curiosamente también cayó la producción de alimentos. La raya azul es la importación. Tenemos que comprar. Somos los primeros compradores de maíz, de trigo, de arroz del mundo, especialmente del maíz, ¿verdad? Y la producción pues se estancó, que es la línea roja, cayó. Entonces aumenta la compra, cae la producción de alimentos, que es una cosa muy básica para cualquier país, también se destruyó, ¿verdad? Y en la siguiente imagen lo que tenemos también es el crecimiento enorme del sector informal, lo que yo le llamo
el desempleo disfrazado, ¿verdad? Los 30 millones, de 24 a 30 millones, nada más en el periodo Peña Nieto, Calderón, de trabajadores informales le llaman, pues la gente que anda en la calle o que trabaja en algún lugar pero no tiene plaza o no tiene seguridad o no tiene prestaciones o lo que sea, ¿verdad? Pero son 30 millones acumulados. Es desempleo disfrazado, ¿verdad? Porque el INEGI se cuida de decir que el desempleo se mantiene en 2%. Ya tiene como 3 décadas el desempleo en 2%. Aquí se acumula el desempleo como economía informal, ¿verdad? Aquí en la siguiente imagen tenemos lo que realmente ocurrió, ¿verdad? Esto es mejor que el PIB. Esta imagen que desarrolló LaRouche, que es esta curva, triple curva. Lo que sí creció, como vimos, banca, bolsa de valores, especulación, casinos, etcétera, pero la economía se desplomó, el mundo real, economía física. Entonces se tiene que partir de eso para medir qué está pasando en la economía, ¿verdad? Realmente, ¿cuántos bienes físicos, tangibles hemos producido? Desde alimentos hasta bienes industriales. Se pueden hacer una canasta de bienes de consumo, una canasta de bienes industriales, ver qué estamos produciendo y qué no. Y ahí es donde se ve la debilidad o la fuerza de una economía, ¿verdad? Y el PIB no distingue. Para el PIB es productivo un casino, como es productiva la bolsa de valores, como es productiva una cerera o una tierra de cultivo. Las pone en el mismo costal, no diferencia, y luego saca el promedio y dice, esto es lo que estamos creciendo. Por eso es una falacia, ¿verdad? La imagen que sigue, este es Alberto J. Pani, que fue secretario de Hacienda en los 30s, cuando la Gran Depresión, sí. Y él midió la producción por volumen. Él, para poder sacar al país de la depresión y que no pasara lo que estaba pasando en Estados Unidos, emitió crédito, pero del gobierno, o sea, crédito público, digamos, nacional, no bancario, cerró el Banco de México y emitió en base a factura, en base al movimiento económico, y medía los volúmenes, digamos, de acero que se estuviera produciendo en aquel momento, o el número de tranvías que había en la Ciudad de México y su crecimiento, el consumo de gasolina, en fin, para con esa medida decir, estamos creciendo 2 o 3 o 4% y de esa manera emitir crédito, para que se justificara y no hubiera inflación, ¿verdad? Entonces, es la gente que vio la economía física y nunca usó el PIB. Bueno, no existía pues en ese momento, pero jamás se les ocurrió mezclar lo que no es productivo con lo productivo, que es el principal pecado y falacia del famoso Producto Interno Bruto, ¿verdad? Así que lo que diga el Fondo Monetario Internacional y lo que diga la banca, Bank of America, todos los que andan opinando sobre el PIB y pretender medir el crecimiento con ese PIB, pues es una falacia, ¿verdad? La economía puede estar caminando bien, ¿verdad? Formándose empleos, aumentando la producción sin que el PIB lo registre. Porque el PIB probablemente lo va a comparar con una caída en la bolsa. Entonces cae la bolsa y aunque haya aumentado la producción, pues ya te fregaste porque te van a promediar y el PIB va a quedar abajo, ¿verdad? Que es como funcionan y como lo que más les interesa a los bancos es la actividad especulativa, desprecian el mundo productivo, ¿verdad? Entonces el PIB pues, es una falacia, así que no hay que preocuparse mucho por lo que esté diciendo el Fondo Monetario Internacional o sus acólitos en la banca en estos momentos. Y ese es el comentario del día de hoy. Muchas gracias, maestro Benjamín Castro. Dos cosas que bueno, yo saco en conclusión de esto. Una, cómo los medios y los reportes simplifican tanto el valor del PIB. Es decir, nos vamos a solamente, no crecemos, si crecemos, se disminuyó toda esta, digamos, repetición de las cosas que dicen las calificadoras, ¿no? Y ya hasta ahí nos quedamos, ¿no? No hay un análisis de ese tipo. Y por otro lado, esta doble cara del Fondo Monetario Internacional, ¿no? De, por una parte, medir el PIB en base a lo que conviene medirlo y no en base a lo que realmente debía medirse, ¿no? No pueden los del FMI porque son monetaristas. Sí. Ellos, su razonamiento es monetario siempre. Ya no es capitalismo, ya es monetarismo. Así es. Sí. Bien. Maestro Benjamín Castro, muchas gracias.